El negocio de la carne en Argentina, y más allá del crecimiento de la exportación, sigue funcionando con nuestro mercado interno. Hoy 8 de cada 10 kilos que Argentina produce terminan siendo consumidos en nuestro mercado interno. Y nuestro mercado interno funciona en base a los gustos y preferencias del consumidor con la demanda de animales livianos, ¿sí? En el gráfico que tienen ahí ustedes en pantalla, la curva azul, que es la de más arriba, la celeste, es la que indica la faena de novillos, y fíjense cómo ha ido cayendo en los últimos años. No lo tienen en pantalla, pero bueno, se los cuento para ir ganando tiempo. Argentina, como les decía, funciona con un perfil de faena en donde de alguna manera la faena de novillos en los últimos años ha ido decreciendo en el tiempo. Año 2005 teníamos que el perfil de faena, ahí veo que apareció, ¿sí? El perfil de faena en el año 2005, vuelvo, ¿no? La línea azul, la de más arriba, la faena de novillos, teníamos un 40% de representatividad en la faena total, y hoy en día estamos teniendo alrededor de un 20% que los novillos representan en la faena. Entonces, la inversa es la hacienda liviana o la faena de hacienda liviana. Lo vamos a ver también en otras tortas, ¿no es cierto? Si sumamos ahí el perfil de faena de novillos y vacas en Argentina, estamos hablando de un 40% faena animales pesados, y el resto categorías o hacienda liviana. Yo acá les traje un cuadro en donde, para comparar, por ejemplo, con lo que puede llegar a ser Estados Unidos o Uruguay, un país bien parecido al nuestro, fíjense, en el caso de novillo, mientras Argentina tiene una representatividad del novillo en la faena de un 20%, Estados Unidos tiene un 52%, Uruguay un 45%. ¿Sí? En la segunda hilera, novillitos en Estados Unidos prácticamente no se faenan, ¿sí? Nosotros faenamos un 23% en estos momentos, y un 3% Uruguay, ¿sí? Y si vamos a los terneros y terneras, la anteúltima fila, mientras en Estados Unidos hay 1,6% de faena de terneras y terneros, nosotros tenemos un 27% y Uruguay un 0,5%. O sea, esto es para decir, bueno, este es nuestro perfil de faena, en donde obviamente 6 de cada 10 animales que nosotros faenamos son de hacienda liviana. Algunas cuestiones o indicadores de coyuntura: primer trimestre del 2019 versus primer trimestre del 2018, hay un 6% menos de faena en Argentina, y si lo traducimos en producción, ¿sí? Se ve en la primer columna, estamos hablando más o menos de la misma caída de producción, un 6% menos de producción. Pasado a toneladas, ese 6% menos de producción son 45.000 toneladas menos. Si ven la columna que siguen, y lo va a desarrollar Jorge, pero lo que se habrá exportado, digamos, en términos de estadísticas, un 36% más que el año o el trimestre del año pasado, implica que se han ido al exterior 40.000 toneladas más, con lo cual, si sumamos la menor producción de 45.000 toneladas y las 40.000 toneladas destinadas al mercado internacional, hay unas 85.000 toneladas menos en el mercado interno. Acá está lo que les decía, la relación maíz-novillo, ¿sí? El año pasado, el 2018, con una relación por encima de la histórica, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, cuántos kilos de novillos se necesitaban para comprar una tonelada de maíz, estábamos arriba de 100, ¿sí? Y bueno, este año de alguna manera ya estamos por debajo o acercándonos por debajo de lo que son los valores históricos. Entonces, hay un mejoramiento del tema del engorde con el maíz. No me corre esta. Ahí está. Más allá de esta cuestión del maíz, lo que ven ahí es la relación ternero-novillo, ¿sí? Las líneas, digamos, azul y lila son las que representan
los promedios de los últimos 13 años de esta relación ternero-novillo, y en donde se ve con la línea amarilla del año pasado cómo se modifica violentamente esta relación ternero-novillo, en donde, bueno, obviamente la caída del precio del ternero, como lo manifestaba Forte en relación a lo que es el gordo, modifica la relación, y estos primeros meses del año tenemos una relación ternero-novillo prácticamente de 1 a 1, ¿sí? Esto es lo que le comentaba yo, es información de la Secretaría de Agroindustria. Habitualmente, si se ven en el mes de mayo, los años 2016 y 2017 es cuando se concentra el envío de animales a feedlots. El año pasado, con la seca, hubo un adelantamiento del envío de animales. Y bueno, al fin de año, es la otra parte que yo les comentaba, con un menor envío de animales a feedlots y la repercusión que tuvo a principios de este año. Si lo medimos en términos de porcentaje de ocupación de la Cámara de Feedlots, el mes de febrero fue uno de los más bajos de los últimos 5 años, y el último dato que escuché el otro día en Canal Rural de Eiras, del presidente de la Cámara, mencionaba que en abril de este año también tienen un 55% de ocupación en la Cámara de Feedlot, versus abril del 2018 hay una caída importantísima en el porcentaje de ocupación. Bueno, acá un poco el mismo gráfico que les mostraba recién de la relación ternero-novillo, pero se explica más o menos el mismo concepto, ¿no? La cuestión de ternero-novillo. Faena, hembras a faena, tenemos en estos momentos un porcentaje de hembras a faena del primer trimestre del año del 48%. Tiene que ver un poco con lo que mencionaba también Forte, con esta cuestión de la necesidad de buscar financiamiento de los productores y la necesidad de vender animales para recurrir a financiamiento, y en parte está también explicado por la demanda de China, ¿sí? Vinculando a lo que es la cuestión de los mercados internacionales. La faena de vacas, cuando uno compara marzo de este año versus marzo del año pasado, aumentó un 6%, y ese aumento de la faena de vacas se tradujo en que digamos, el porcentaje de las vacas en el perfil de faena creció de un 17,8% a un 22%. Lo charlábamos ayer con Jorge Greenberg, ¿no? Y me pareció interesante mostrar este gráfico que muestra un poco los kilos de novillos necesarios para comprar una vaquillona preñada, en donde probablemente en estos momentos estemos en una de las relaciones más bajas de los últimos 20 años, y es un buen momento desde ese punto de vista para buscar alguna capitalización en Hacienda, en cuanto a esta relación ternero-novillo. Es cierto que estacionalmente, siempre esta época del año, es donde esta relación es más favorable, pero probablemente este año, cuando lleguemos al promedio, vamos a llegar a un valor en donde los kilos de novillo necesarios para comprar una vaca preñada, esta relación, van a ser probablemente mucho más bajos, ¿no? Estimándose entre 370 y 400 kilos en ese rango. Precios de la hacienda, la recuperación de hacienda que yo les mencionaba por la falta de hacienda liviana, esa recuperación llevó a una recuperación del valor real del gordo. Hoy el gordo sigue estando o ha recuperado parte de la pérdida frente a la inflación, y está un 27% más en términos reales que hace un año. Independientemente de eso, me pareció también importante esta apreciación que hace esta persona, este profesional, de cómo ha sido la evolución relativa de los precios de los distintos tipos de hacienda, y lo que se está viendo, mientras en los últimos 3 años, ¿sí? Hubo un sobreprecio o una sobrevaloración de un 16% para la hacienda liviana,
ese valor hoy en día, en el último año, en 2018, cayó un 12% y hoy en los primeros meses de este año está en un 9%. Esto estaría indicando, de alguna manera, si uno dice, bueno, Hacienda liviana frente a la media es la que define un poco hasta dónde el mercado está dispuesto a pagar o valorar por Hacienda liviana, lo que estaría marcando un límite de hasta dónde podemos ir con el consumo, ¿no? Esto un poco en términos de indicadores ganaderos. Yo quiero mostrar algo del escenario económico. En el IPCBA tenemos muchos estudios de mercado sobre el consumidor. Nosotros el año pasado le preguntamos a la gente qué cambios hacía en sus hábitos de compra y si tenía modificaciones. Lo que vemos es que un 35% sí, de la población sigue comprando de la misma manera, pero hay un 66% de la población, ¿sí? 6 de cada 10, casi 7 de cada 10 personas, que hace algún tipo de cambio en busca de mejores precios, ¿sí? Esto, reitero, esto fue el año pasado. Orientación a buscar negocios, obviamente, y mudanza de un negocio más caro a otro más barato, desde un supermercado más caro a una carnicería más barata y viceversa. Pero ganan la búsqueda de negocios más baratos. Y el otro fenómeno que se ha venido dando es el de la sustitución, ¿sí? Cuando se le pregunta a la gente si encuentra la carne vacuna cara, ¿por qué alimentos sustitutos cambia a la carne vacuna? En primer lugar, pollo es la principal respuesta. En segundo lugar, cerdo, y verduras y pastas le siguen en orden de importancia. Ahí es donde desde el IPCBA dimensionamos este efecto de sustitución de la carne vacuna. No voy a entrar en detalle por una cuestión de tiempo en el cuadro de abajo, pero medimos mucho estas diferencias según regiones geográficas, según segmentos etarios de edades, ¿sí? Y según compradores o compradoras. Al que le interese de todas maneras analizar más en profundidad, esta presentación va a estar colgada en la página web del instituto. Les decía, medíamos los fenómenos de sustitución. Uno de los últimos datos que tuvimos de un estudio de mercado que hace el IPCBA a través de un panel online, ¿sí? Representativo de todo el país, queríamos ver un poco cómo era esta cuestión de las milanesas de carne vacuna frente a carne de pollo y carne de cerdo. Si se fijan en las barras, el dato que está abajo de todo es la gente que no consume, ¿sí? La gente que no consume milanesas de carne es un 3%, la gente que no consume milanesas de pollo otro 3%, y las que no consume milanesas de cerdo un 40-41%. Cuando uno analiza, esto está discriminado, si la gente las prefiere caseras o las prefiere compradas o si las prefiere fritas o al horno, una de las conclusiones más grandes es que el pollo, en el caso de cómo está empezando a sustituir la milanesa de pollo, tiene mucha entrada aquellas que son por la vía compradas, ¿sí? Ya hechas compradas. Y esto tiene que ver con cambios en los hábitos, lo comentábamos anoche en la cena. La falta de tiempo de muchas amas de casa hace que directamente compren, y en ese sentido la compra de milanesas, la relativa entre carne de carne y de pollo, están ganando las de pollo, ¿sí? Es como un canal por el cual se están introduciendo este efecto de sustitución. Algunas cuestiones del entorno, como les decía, de las dificultades que estamos teniendo. Si uno analiza la pérdida de poder adquisitivo de la gente y la caída del salario, estamos en un momento complicado, casi 20 puntos de pérdida cuando se compara la evolución de los salarios con respecto a la inflación. Cuando eso lo traducimos a consumo, vemos que el dato de CAME, que es una de las cámaras empresarias, dice, bueno, venimos de varios meses de caídas sucesivas de consumo de bienes y servicios en Argentina en general, los últimos 3 meses andando en torno al 11-12%. Y uno dice, bueno, esto vamos a pasarlo. ¿Qué pasa con la carne?
Y acá es donde digo, bueno, la carne tuvo una caída de consumo de un 13% y es donde aparecen estos 50 kilos por habitante por año, ¿sí? Esos 50 kilos por habitante por año hoy están acompañados por una buena cantidad de pollo y una buena cantidad de cerdo y hacen que en Argentina se consuma, fíjense, 117 kilos. Cuando lo comparamos con Estados Unidos o con Australia, estamos prácticamente al nivel de consumo de proteínas de países con un nivel de ingreso terriblemente mayor que el nuestro, con lo cual acá es donde hay que resaltar verdaderamente esta cuestión de los 50 kilos por habitante. Cuando se le pregunta al consumidor argentino cómo se identifica, en qué segmento, 7 de cada 10 consumidores se mencionan en este momento, se los puede, digamos, rubricar como práctico gasolero, si se quiere, ¿sí? Están verdaderamente con una cuestión de precios muy encima. ¿Eso cómo ha repercutido en el caso del consumo de carne? Fíjense, un 23% de la gente, ¿sí?, cuando se plantea cómo es su consumo de carnes frente a los cambios en la pérdida de poder adquisitivo y a inflación, un 23% sigue consumiendo la misma cantidad de carne. 5 de cada 10 personas, que es el bloque del medio, tiene alguna dificultad y está consumiendo menos carne, y 3 de cada 10 personas está buscando un fenómeno de sustitución, ¿sí? El tercer grupo. Ese es un poco para tener idea qué está pasando con la gente y cómo está metiéndose con la carne vacuna. De todas maneras, cuando se le pregunta a la gente, bueno, pero ¿qué es lo que más le importa cuando compra la carne? La calidad sigue apareciendo en primer lugar, ¿sí? El precio en segundo lugar y después otras preocupaciones. Pero la calidad hay que hacerla valer justamente. Fíjense, nosotros comparamos eso con respecto a algunas marcas, ¿sí?, alguna Coca-Cola o Sancor, Taragüí, y esa relación precio-calidad en la carne vacuna sigue estando presente y es lo que tenemos que reforzar, hablar del valor agregado, de las cualidades nutricionales, de lo que implica en términos de, digamos, de sociedad, es lo que tenemos que trabajar comunicacionalmente. Lo viene haciendo el IPCBA y va a seguir trabajando en esa línea. Hay una cuestión importante en este escenario de inflacionario, de distorsión de precios, de variación entre puntos de venta. Nosotros estamos detectando en el IPCBA en estos momentos que la carne está siendo más cara en carnicerías que en supermercados, ¿sí? Ese es el dato, acá me están haciendo seña, ese es el dato que maneja el estudio de mercado de precios del IPCBA. ¿Sí? Quiero resaltar también este último dato de precios, el incremento que tuvo el pollo, porque yo les hablaba de efecto sustitución y resulta que en el último mes, que maneja el dato del Instituto de Salto de Precios, la carne vacuna aumentó un 6,4% y el pollo aumentó un 23%, ¿sí? Y lo mismo si uno hace el análisis anual, el pollo aumentó mucho más que la carne vacuna, con lo cual uno dice, bueno, ese fenómeno de sustitución que uno vino planteando puede llegar también a tener algún límite en términos de precios relativos. Esto lo voy a pasar. Alguna oportunidad para el cerdo, ¿sí?, que en este último tiempo por ahí se ha abaratado respecto a la carne. Acá hay una nota de Mar del Plata en donde se menciona justamente eso, una diferencia de precios a favor del cerdo en este último tiempo. Y para ir terminando en cuanto a panorama, acá hay una realidad y tiene que ver con el poder adquisitivo y todo el entorno. Mientras tengamos este nivel de inflación y cueste bajar el nivel de inflación, el bolsillo va a tener verdaderamente dificultades, ¿sí? Las perspectivas del Banco Central y el relevamiento de expectativas de mercado que se hace es muy conservadora. Esto va a ir bajando de manera muy gradual, ¿sí? Acá están los últimos datos que disponemos, pero la inflación que están previendo
que fue inclusive antes de los movimientos, por decir algo, de ayer, ¿no es cierto? Están previendo una inflación del 36% anual para diciembre del 2020 un 23% y del 2021 un 16%. No queda duda de que esta baja, si es que termina consolidándose, de todas maneras va a ser muy, pero muy gradual. El mismo gradualismo para la baja de tasas de interés, lo cual es un problema, como lo mencionó Forte al inicio, va a ser una baja muy gradual. Y las perspectivas del dólar, ¿sí? Están planteando un dólar a fin de año. Este dato es del mes de marzo, ¿sí? En algún momento se va a actualizar. En el mes pasado se pensaba que el dólar a fin de año iba a estar a 50 pesos y a fines del 2020 a 60 pesos, ¿sí? Esto es un poco el escenario. Conclusiones. El precio de la hacienda ha venido corriendo por detrás de la inflación, ¿sí? El precio de la hacienda ha ajustado en algún momento, como lo expliqué al principio, por falta de oferta. Desde la demanda, la pérdida de poder adquisitivo ha provocado cambios en los hábitos de consumo y de compra, tanto en puntos de venta como en fidelidad. Hay que seguir de cerca esta cuestión porque algunas cosas parecerían cambiar a futuro y tengamos en cuenta que el poder de bolsillo de la gente está verdaderamente al límite, ¿sí? Ojalá se puedan ir revirtiendo todos estos indicadores que mostré al final y ojalá se puedan ir revirtiendo a una mayor velocidad porque este es un negocio que depende del mercado interno y si el mercado interno está complicado, más allá de las noticias alentadoras que mencione ahora Jorge Torelli, nosotros necesitamos que funcione mejor. Así que bueno, de mi parte les agradezco la atención y después bueno, estoy a disposición de ustedes por cualquier duda o inquietud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián Bifarini.